Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Estamos en esta transmisión hoy, Domingo de Pasión. Vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros los católicos. Vamos a hablar de la Cuaresma tradicional, Cuaresma contrarrevolucionaria, y vamos a explicar por qué le llamamos así a la Cuaresma. Y vamos a hablar también de un tiempo olvidado dentro del marco de la Cuaresma, que es el tiempo de pasión. Olvidado porque no sobrevivió este tiempo a la reforma litúrgica, lamentablemente, pero sigue vigente en el calendario litúrgico tradicional, tiempo de pasión, que comenzamos precisamente hoy, primer domingo de pasión. Ya les explicaremos de qué se trata. Y bueno, ya ven ustedes en pantalla, está con nosotros nuevamente el doctor César Félix Sánchez. César, pues la gente tiene bastantes comentarios muy positivos tuyos sobre el programa último que hicimos acerca de lo que pasó hace 5 años. De verdad que la gente, muchos dicen, agradecen que hayamos dicho esas cosas, desean escucharlo, porque también a veces sucede que si no escuchas a otros decir lo que tú piensas, te vas convenciendo de que tú eres un loco. Claro. Que, no sé, te siembran la duda de que tal vez tú estés equivocado, pero cuando escuchas que otros piensan igual que tú, yo creo que es el caso de muchos católicos y no católicos también con este tema de la pandemia. Yo creo que es el caso de muchos, ¿no? Que no se tragaron el discurso oficial, pero lo escuchan por todas partes y lo siguen escuchando. Y bueno, ese fue el último programa que hicimos con el doctor César Félix. Si alguien no lo vio, por favor, no se lo pierda. No se lo pierda, está interesantísimo. Y ahora traemos un tema muy interesante, la Cuaresma contrarrevolucionaria. A ver, César, pues, ¿por qué contrarrevolucionaria? Bueno, se supone que si algo es contrarrevolucionario es porque hay primero una revolución. Hay una revolución. ¿De dónde viene esa revolución? ¿En qué consiste? Vamos empezando por allí. Bueno, la revolución la entendemos como destrucción del orden, como la destrucción del orden. Porque claro, en el lenguaje cotidiano a veces revolución es cualquier cambio político o cualquier cambio, y ocurre que puede haber cambios que sean buenos. Pero en este caso nos estamos refiriendo al sentido que dio tradicionalmente la doctrina política de la Iglesia al término revolución. Un ataque o una destrucción del orden, un intento de institucionalizar el desorden, ¿no? ¿Y qué orden es el que se ataca? El orden natural y cristiano. En ese sentido, el primer revolucionario fue ni más ni menos que Satanás, que no solo quiso levantarse contra el orden, sino que organizó una revolución, organizó un movimiento, podríamos decir, armado contra Dios, es decir, una rebelión violenta, entendida la violencia en su sentido más amplio, como acción extrínseca. También nuestros primeros padres cayeron de su estado de inocencia original por este deseo revolucionario. No fue una simple tentación de glotonería la que sufrieron nuestros primeros padres en el jardín del Edén, sino fue una propuesta que les dio el demonio de poder abrirse a la posibilidad de crear un orden antropocéntrico en donde fueran ellos quienes decidieran qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ellos como autoridades políticas humanas primeras de este jardín que Dios les había dado. Eso era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Representaba comer este fruto, significaba, era tanto una realidad como un símbolo, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Comer este fruto representaba un deseo de dominar el mundo no teniendo en cuenta a Dios, instaurar un orden donde el hombre se hiciera Dios. Por eso la promesa del demonio era eriti sicut dii, seréis como dioses. Promesa falsa como las del demonio. Y a lo largo de la historia, este espíritu revolucionario de iniquidad ha ido desencadenándose hasta llegar
al gran estado revolucionario, al imperio del demagógico del plebeyo de satánica grandeza, como diría Donoso Cortés, que será el reino del hombre de pecado, del anticristo. Muy interesante esto que dices para entender la revolución. Y tiene sentido porque ontológicamente es primero el orden que el desorden. Exacto. Ontológicamente Dios es primero que todo lo demás, ¿no? Dios es siempre. Dios es eterno y Dios es orden, Dios no es desorden, ¿no? Y lo que Dios creó, tanto el universo invisible como el universo visible, como fueron creados por Dios, fueron creados en un orden. Entonces, el orden es anterior al desorden ontológicamente y también en el tiempo. Primero fue el orden y luego vino el desorden. ¿Estoy correcto? Y Sí, claro. por eso es entendible que la revolución, que es el desordenar lo que estaba en orden, la revolución viene a ser algo negativo, no positivo. Y es bueno remarcar esto, Félix, porque en nuestro tiempo mucha gente, tal vez porque no conoce bien la historia, porque no conoce bien tampoco digamos, la historia de la salvación, ni la historia humana ni la historia de la salvación, piensan que revolución tiene un sentido positivo, ¿verdad? Muchos relacionan revolución con defensa de derechos humanos, por ejemplo, o revolución la relacionan con la causa de la justicia, ¿verdad? Con Pero Jesucristo también, incluso, ¿no? con Jesucristo, bueno, entonces, bueno, desde el punto de vista eh, de la historia de la salvación y desde el punto de vista real, la revolución más bien viene a desordenar el orden. Y por eso podemos hablar de contrarrevolución. Entonces, la primera revolución fue la de Satanás. Y podemos decir que cualquier otra revolución que ha habido en la historia humana está relacionada con ese non serviam, ¿no? Ese no serviré de Satanás. El hombre también, lamentablemente, copia al demonio, sigue al demonio en decir non serviam, en rebelarse contra Dios y hace su propia revolución el hombre aquí en la tierra. ¿Qué más podemos decir de esto? ¿Cómo lo vamos a vincular con la cuaresma? Bueno, el primer domingo de Cuaresma, nuestro Señor se enfrenta a tres tentaciones. Tres tentaciones que representan a la perfección el espíritu revolucionario. El demonio todavía no estaba seguro si nuestro Señor era el Mesías. El espíritu revolucionario que el demonio trata de... ¿Me puede dar un segundo, padre, por favor? ¿Podemos hacer un corte? Sí, claro, claro. Porque... Sí, sí, sí. Este espíritu revolucionario de origen demoníaco se encuentra expresado de una manera muy clara en las tres tentaciones ante las que se enfrenta nuestro Señor Jesucristo en el que nos presenta el primer domingo de Cuaresma. Muchas veces se cree que el demonio tenía una noción completa de lo que era nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que tener en cuenta que si bien había observado el demonio a nuestro Señor Jesucristo y sabía que era un gran asceta y un hombre espiritual, un profeta, no estaba seguro de que fuera el Mesías, de que fuera el Hijo de Dios.
Dicen los padres de la iglesia que si hubiera sabido que era el Hijo de Dios, quizás no lo hubiera crucificado para impedir de esa manera la redención. Pero lo cierto es que sí sabía el demonio, estaba más seguro por lo menos que nuestro Señor era un profeta y un asceta, quizás inédito en la historia. Y por eso las tentaciones que le presenta contra cierta lectura simplista no son tentaciones de glotonería, de poder o de soberbia codiciosa. No, son tentaciones metafísicas y hasta cierto punto también políticas. Cuando le pide que convierta las piedras en pan, lo que le está pidiendo es que afirme la primacía de lo material, que afirme que el elemento político, este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, esté por sobre la verdad, por sobre el orden de las cosas. Por eso que convierte esas piedras, naturalmente piedras, en pan. La segunda tentación tiene que ver con todos estos reinos que se le presentan. Y estos reinos que se le presentan, no simplemente se le presentan como la tentación a un hombre vano, al que le dirían, mira, vas a ser presidente, millonario o famoso. No. Son en verdad una apuesta que le hace el demonio. Si tú me veneras, es decir, si tú adoras a uno que no es Dios, como si fuera Dios, tu mensaje va a difundirse sin dificultad por todo el mundo. Yo sé que tú no eres un tirano, yo sé que eres un profeta, yo sé que eres un hombre virtuoso. Entonces tu mensaje que tendrá que ser también virtuoso se difundirá sin ningún inconveniente en el mundo, a cambio de que adores a alguien que tú sabes que no es Dios como si fuera Dios. Y la última tentación, que es cuando lo lleva al pináculo del templo, ahí el demonio usa las escrituras y dice una verdad respecto a la especial protección que tienen los ángeles respecto al Mesías y a la gente que viene en nombre de Dios, que van a ser protegidos por los ángeles. Entonces le dice, ¿por qué no te despeñas? ¿Por qué no te lanzas del pináculo del templo? Es decir, ¿por qué no confías, podríamos decir, en el Dios de las sorpresas? ¿Por qué no te arriesgas? ¿Por qué no estás en salida? Y la manera como responde nuestro Señor Jesucristo es muy iluminadora. Le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reafirma entonces la primacía de lo espiritual. Lo segundo es que reafirma que solo hay que adorar a Dios. Ahora, eso nos puede parecer hasta cierto punto evidente, que solo hay que adorar a Dios. Pero recordemos cuál era la situación de los cristianos en el Imperio Romano. El Imperio Romano no prohibía la religión. Hasta cierto punto podríamos decir que la estimulaba. En el Panteón, templo en Roma, estaban todos los dioses. Estaba Isis y Osiris de los egipcios, Mitra, Zeus, los dioses nórdicos, los dioses del Asia Menor. Todos los dioses posibles eran adorados por el imperio y el imperio fomentaba esa adoración. Y podía también el imperio tolerar al cristianismo. Pero ¿qué era lo único que le pedía a los cristianos? Que adoren al César, que inmolen incienso a la dea Roma, a la diosa Roma y al genio del emperador. Pero era obvio
que los romanos mismos sabían que ese señor que ocupaba por un periodo a veces muy breve de años el trono imperial no era Dios. Claro, los mismos romanos lo sabían. Lucrecio, que era un ateo prácticamente, un filósofo, inmolaba al César. Cicerón, antes del imperio, también inmolaba la dea Roma. ¿Por qué? Siendo él monoteísta. Y el último campesino, que era presa todavía de un culto agrícola, también adoraba. ¿Por qué? Porque el pagano, el ateo y el monoteísta adoraban a la dea Roma. Porque lo que pretendía Roma hacer imponiendo este culto era decir que la política es más importante que la religión. Todos tendrán sus dioses distintos, pero todos tienen que adorar como si fuera Dios a la Pax Romana, al orden político romano. ¿Y los cristianos qué decían? Los cristianos decían, valoramos el orden político romano, pero no podemos adorarlo como Dios. Valoramos las autoridades, valoramos el Estado, valoramos el derecho, pero no vamos a convertir al derecho y a la paz política y a las autoridades en Dios. No podemos hacer eso. Lo que decía Roma era más bien que cada quien adore, pero todos vamos a estar a quien quiera, pero todos vamos a estar de acuerdo en poner a Roma por sobre nuestra religión, que es un poco lo que hace el constitucionalismo moderno. El constitucionalismo moderno también dice, yo respeto los derechos de todos, eso sí, que nadie respete la Constitución. Ahora, no estamos diciendo que haya que violar la Constitución, pero ¿qué pasa si una Constitución tiene una ley injusta? ¿Podría tener una Constitución una ley injusta? Sí. Pero cuando tú consideras que la Constitución es divina, no podría haber ninguna ley injusta. Basta que sea constitucional para que sea bueno. Un poco sería caricaturizando la posición de Hans Kelsen, el positivista jurídico, ¿no? Entonces los cristianos se negaron a eso. Y el demonio le hace esa tentación laicista, liberal, revolucionaria, moderna. Le dice a nuestro Señor, haz este pequeño acto religioso de adoración a algo que tú sabes que es falso, y lo trata algo que tú sabes que es creado como si fuera Dios, y a cambio va a haber paz mundial, a cambio va a haber ecología integral, a cambio todo va a ser bueno en el ámbito de la política. No va a haber pobreza material, no va a haber guerras, todo va a ser armonioso. ¿No sería algo bueno? Y yo me pregunto, ¿cuántos en nuestra época, incluso personas que se dicen cristianas, estarían dispuestas a hacer ese cambio? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a adorar al diablo a cambio de que se acabe el calentamiento global o la pobreza en el mundo? O que se haga la paz en todos los lugares. ¿Cuántos? Y yo creo que sería más sorprendente de lo que creemos. Y en tercer lugar, ¿cómo responde a esta tentación de que el Hijo de Dios sea puesto en el pináculo del templo y se lance porque va a ser protegido, porque no es su hora? ¿Qué vas a hacer con esta tentación, que es la tentación de la virtud maquiavélica, de la audacia? Que el político tiene que ser mandado, que tienes que estar en salida. Yo prefiero, ¿no? Como alguien podría decir, yo prefiero una iglesia accidentada, ¿no es cierto? Yo prefiero a alguien accidentado a no hacer nada, o como diría Hitler en sus conversaciones de sobremesa, toda acción es buena y toda pasividad es un crimen. Esa frase se atribuye a Hitler, ¿no? Entonces, esa tentación que también es muy moderna y que está detrás de los totalitarismos, la supervaloración de la tentación, la supervaloración de la acción, es esta tentación revolucionaria que también le hace el demonio a nuestro Señor. ¿Y nuestro Señor cómo responde? Diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso debemos repetirnos también nosotros. No debemos olvidar la primacía del intelecto sobre la voluntad. No debemos olvidarnos de la primacía de la verdad sobre la efectividad. Porque la acción por la acción misma acaba generando el totalitarismo. El espíritu de la revolución en la política es un espíritu de aventurerismo. Decía, me parece, el Che Guevara, que la revolución es como la bicicleta. Si se para, se cae. Qué triste es que estos lemas acaben convirtiéndose en, si no de manera explícita, sí de manera implícita,
el horizonte de acción de muchas personas, incluso personas que tienen buenas intenciones cuando se trata de hacer caridad en fundaciones católicas incluso, o hacer apostolado, que se considera, bueno, no hay que saber qué hacer, la cuestión es hacerlo, hay que mandarse, ¿no? Y eso acaba generando siempre consecuencias ruinosas. En cambio, nuestro Señor nos dice, primero la verdad, primero la virtud de la prudencia y después la acción. La inteligencia gobierna la voluntad y la voluntad impera las acciones. No puede ser al revés. Pero muchos modernos revolucionarios han hablado contra esto. Incluso el mismo Goethe, en el Fausto, corrige al Evangelio según San Juan y dice, am Anfang war der Tat. Al principio era la acción, ya no el verbo, ya no el logos, al principio era la acción. Y Blondel, el padre filosófico de la nueva teología, crea una nueva definición de verdad. Ya no es la clásica adequatio rei intellectum, adecuación de la mente a la realidad y de la realidad a la mente. No, eso ya no es la verdad para Blondel. La verdad es la adecuación de la mente a la acción. Lo verdadero será lo que represente el dinamismo de la sociedad. Aquello que sea capaz de describir lo que está cambiando, lo que se está moviendo, será lo verdadero. Esta noción dinámica de verdad sería verdaderamente ruinosa para la teología. El mismo venerable fraile Reginald Garrigou-Lagrange de la Orden de Predicadores llegó a decir que por ese cambio en la noción de verdad, Maurice Blondel iba a permanecer mucho tiempo en el purgatorio. Yo creo que fue demasiado generoso el padre Garrigou-Lagrange. En fin. Oye, hoy también hasta se puede hablar de una revolución de las pasiones, ¿no? Porque Exacto. ahora ya no solo es, bueno, a ver, el orden correcto es que la inteligencia ordena, ¿verdad? La razón ordena todo, ¿no? Pero ahora las pasiones están ordenándolo todo. Sobre todo con Claro. estas ideologías nuevas de moda, ¿no? Hay esa revolución. Eh, Muy bien, entonces el demonio viene a proponer un desorden de lo que ya estaba ordenado. Un desorden en el individuo, un desorden interno, un desorden social, un desorden eclesial también. También hay un desorden eclesial ahora, ¿no? Hay un Claro, intento de invertir la claro. autoridad magisterial que tienen el Papa y los obispos por la autoridad del pueblo, ¿no? Una ¿Y supuesta la voz de autoridad de santos. qué del pueblo? De las bajas pasiones del pueblo. Sí. Esa es la Ahora, autoridad. ¿en qué sentido la cuaresma viene a ser contrarrevolucionaria? En el sentido de que nuestro Señor, al rebatir estas tentaciones de la manera como lo hizo, rebate para siempre cualquier tentación progresista. Nunca lo material será más importante que lo espiritual. Nunca podremos preferir la apostasía por el progreso material. Nunca debemos ir contra la verdad, adorar a lo que sabemos que no es Dios como si fuera Dios, asumir como verdadero lo que sabemos que es falso, con tal de tener ventajas políticas. Por más que alcancemos las mayores ventajas políticas, por más que alcancemos la utopía verdadera, cosa que es imposible, nunca valdrá la pena servir a la mentira y adorar a algo que no es Dios como si fuera Dios por eso. Ni tampoco hay que olvidar la primacía de la inteligencia por sobre la voluntad y las pasiones. Pues Todo eso es profundamente contrarrevolucionario. nunca debemos Y buscar primero el pan del cuerpo antes que alimentar el alma, ¿no? Como ya lo dijiste, la primacía de lo ¿por qué espiritual. hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si nuestro Señor aceptaba ese? Es imposible que lo hubiera aceptado, pero si lo hubiera aceptado, probablemente habría ocurrido algo muy violento, ¿no? Probablemente el demonio, al saber que estaba ante un hombre débil, ¿no?
en el supuesto negado, evidentemente, que hubiera aceptado, le habría ocurrido lo que le pasó a los fariseos y lo que le pasa al hombre que limpia su casa y luego vienen 7 demonios más. Entonces habría estado empezando muy bien con su ascesis, habría sido muy virtuoso y luego en la penúltima etapa habría caído. Y esa es la peor caída, corruptio optimi pésima. Y eso es lo que ha pasado con la cristiandad. La Europa cristiana, el mundo occidental, cedió donde nuestro Señor resistió. Y por eso se ha quedado sin la palabra de Dios y se quedará también sin el pan. Y acabará en lo que estamos viendo ahora, una sociedad que parece poseída por el demonio. Por 7 demonios. Exacto, exacto. Sí. Y bueno, ¿qué nos ofrece la Cuaresma a los católicos precisamente para hacernos contrarrevolucionarios? ¿Cómo nos hace contrarrevolucionarios la Cuaresma? ¿Qué hay ahí? No sé, en los textos de la liturgia, en las Claro. enseñanzas de la iglesia, ¿qué hay ahí que nos forma para ser contrarrevolucionarios y no dejar que el demonio nos ponga en sus filas? Bueno, en primer lugar tenemos el ayuno. La práctica del ayuno es profundamente útil para refrenar el desorden en nuestras pasiones, que es la causa moral del espíritu revolucionario. El demonio se sirve del desorden pasional para crear estos estados totalitarios, estos imperios demagógicos revolucionarios. El resentimiento, la envidia, la ambición, la lujuria, la codicia, son las pasiones, los vicios que generan a la revolución. Y el ayuno los frena, ayuda a frenarlos al menos. Pero también la Iglesia, a lo largo de la liturgia de estos días, nos da muchas lecciones muy hermosas. Recordemos también que acabamos de terminar la cuarta semana de pasión, la cuarta semana de Cuaresma, y entramos a la primera semana de pasión. Y el miércoles, recordamos el miércoles de la cuarta semana de pasión, que ha sido De Cuaresma. el 2 de abril, de Cuaresma, perdón. Sí, el miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, que ha sido el día 2 de abril. Y es interesante porque en la liturgia romana tradicional se mantiene todavía mucho de la huella de una antigua costumbre, de una antigua práctica litúrgica del tiempo de la iglesia primitiva. El miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, que la iglesia romana celebraba en la Basílica de San Pedro Extramuros, era el día de la iluminación, del gran escrutinio, de la apertura de los oídos o de la efetación. Los catecúmenos eran sometidos al último examen, nos dice don Justo Pérez de Urbiel, para probar definitivamente si podían ser admitidos al santo bautismo, y en caso afirmativo se realizaba este día la ceremonia de la apertura de los oídos o de la efetación en recuerdo al éfeta que da nuestro Señor, al ábrete, que da cuando cura al sordomudo. Y el obispo les entregaba, luego de hacerles el éfeta, que ahora está dentro del bautismo, es esa ceremonia que antes estaba el miércoles, porque en la iglesia primitiva romana, las ceremonias del bautismo, algunas iban escalonadas a lo largo de la Cuaresma para terminar en la gran Pascua, la vigilia, en donde se les bautizaba. Y por eso la liturgia de estos días estaba repleta de estos símbolos de aquel que se va acercando, aquel que va siendo iniciado en los misterios de Jesucristo.
Muy interesante. Y el obispo les entregaba ese día el texto del Evangelio, del símbolo de la fe y del Padre Nuestro. Y todo era en la tumba de San Pablo. Y la liturgia de este día es muy interesante porque la liturgia romana tradicional todavía conserva, por ejemplo, 3 lecturas hoy día. Perdón, el día que estamos conversando, ¿no? Que es sobre el que estamos hablando, que es el miércoles de la cuarta semana. En primer lugar, teníamos la profecía del profeta Ezequiel, donde habla Dios, por boca del profeta, de un tiempo en donde santificará su gran nombre, ¿no? Santificabo nomen meum magnum, que ha sido manchado por los gentiles y por el pueblo de Israel, y los lavaré de todas las inmundicias. Es una promesa de la gracia bautismal para todos los pueblos. También hay otra cosa interesante después del Kyrie, del miércoles de la cuarta semana. Se hace un flectamus genua levate, es decir, una oración solemne después del Kyrie, en donde el pueblo se arrodilla, ¿no? Y el sacerdote también, ¿no? Entonces, son cosas que después se verán el Viernes Santo en la oración universal. El hecho de que haya una lectura de profecía nos recuerda también un poco a la liturgia de la vigilia pascual. Luego viene la epístola, que es otra lección de un profeta, del profeta Isaías, donde el Señor invoca al pueblo a lavarse, a estar limpio, a apartar de los ojos de Dios el mal de vuestro pensamiento, y dice el Señor: si fueren vuestros pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve, y si fueren como el vermellón, quedarán blancos como la lana. La promesa de la verdadera buena nueva, porque ¿cuál es la buena nueva? A veces leemos mucho la buena nueva, que viene Jesús a anunciar la buena nueva, el reino. ¿Y qué es el reino? En simple, el reino es la iglesia. Y la alegría de la mujer que encuentra el dracma perdido es la alegría. El reino de Dios es semejante a la mujer que encuentra ese dracma. Esa alegría es la alegría que deberíamos tener nosotros, porque podemos ser perdonados de nuestros pecados. Podemos volver a la amistad con Dios perdida en el jardín del Edén. ¡Qué alegría! Esa es la alegría del reino, esa es la buena nueva que viene a anunciar Jesús, ¿no? Y que es muy grande. Pero bueno, luego viene el Evangelio, que es Jesús curando al ciego de nacimiento, y que termina con el ciego postrándose ante Dios. Y cuando el Evangelio dice: credo Domine, creo Señor, et procidens adorabit eum, y le adoró, ahí hay ahí se arrodillan, ¿no? En medio del Evangelio, como en la lectura de la Pasión, en la Semana Santa, en el momento en que nuestro Señor muere, y también en, me parece, la tercera misa de la Navidad, cuando se lee el prólogo del Evangelio según San Juan. Entonces, imagínense, hasta el miércoles de la cuarta semana de la Cuaresma tiene tal riqueza que de verdad sorprende, ¿no? También es interesante observar la lectura de hoy día, que es el domingo primero de Pasión. El tiempo de Pasión es la parte más emocionante de la Cuaresma. Tenemos lo que dice Don Guéranger. Don Prósper Guéranger dice lo siguiente: el cielo de la iglesia se torna triste y sombrío. Don Justo Pérez de Urbiel dice lo siguiente: en el centro de la liturgia se yergue la Santa Cruz, en cuyo honor se entonan himnos entusiásticos y emocionantes, que nos revelan la diferencia entre la antigua piedad objetiva y la nueva, penetrada de un fuerte acento subjetivista. Fin de la cita. Esto
don Justo Pérez de Urbiel lo escribe en los años 50. Refiriéndose a qué piedad, refiriéndose evidentemente a la piedad extralitúrgica, que según algunos había ido haciéndose cada vez más meliflua, cada vez más subjetiva, mientras que la liturgia tradicional siempre nos reflejaba esa resiedumbre, esa espiritualidad de la iglesia romana ancestral. Y el gran himno de vísperas en la liturgia de las horas, en el oficio divino de este periodo, es Vexila Regis, de Venancio Fortunato. Aquí tengo un libro de el poeta y estudioso francés Rémy de Rourmont, que se llama Le Latin Mystique, el latín místico, que es un estudio sobre la poesía del antifonario y el simbolismo de la Edad Media. Y él nos habla de Venancio Fortunato, que fue obispo de Poitiers, muerto en el 609. Y claro, él considera que Vexila Regis, a quien nadie le ha quitado su carácter de obra de Venancio Fortunato, aparece según él como cubierto de una cierta suntuosidad dolorosa, porque es curiosamente un himno de triunfo. Vexila Regis quiere decir el estandarte del rey, y es como una marcha imperial, pero es una marcha imperial de pasión. Es Vexila Regis prodeunt, et fulget crucis mysterium. ¿Qué quiere decir eso? Avanzan el estandarte del rey o los estandartes del rey. Vexila, plural, ¿no? Vexilum vexila. Los estandartes del rey. Refulge el misterio de la cruz. Y yo recomiendo a nuestros televidentes que escuchen el Vexila Regis en la versión de la capilla, del coro de la Capilla Sixtina, dirigido por Monseñor Bartolucci. Tienen versiones de los años 50, ¿no? Que todavía quedan. Monseñor Bartolucci, el cardenal Bartolucci, porque Benedicto XVI lo hizo cardenal, fue durante muchas décadas el maestro de capilla de la Capilla Sixtina, ¿no? Tiene una interpretación, tiene él una forma de entender el gregoriano distinta a la de los benedictinos de Solesme, pero también distinta a otros intentos de reconstruir el cántico. Es muy romano en ese sentido el gregoriano de la Capilla Sixtina de Monseñor Bartolucci, que evidentemente ya no, en la realidad ya ese gregoriano no se da, pero todavía nos quedan las grabaciones, ¿no? Porque en la capilla el coro de la Santa Sede creo que ya tiene otros intereses artísticos en estos momentos, pero bueno, yo les aconsejo que lo escuchen, ¿no? En un artículo que se titula Enmudezcan los vientos, meditación musical para el tiempo de pasión, publicado en Adelante la Fe, escrito por mí, digo lo siguiente: este himno es el crepúsculo de la poesía clásica cristiana y el orto, es decir, la aurora de la medieval, ¿no? Y ese himno revela la belleza sobria, melancólica, pero viril de la tradición gregoriana, labrada al calor de la destrucción violenta de un mundo y la creación de otro. Porque cuando Venancio Fortunato, cuando San Gregorio estaban desarrollando la tradición gregoriana de la música sacra de la iglesia romana y de la iglesia franca también, es decir, la tradición musical y poética de las iglesias de Occidente, ¿qué estaba pasando en Occidente? Occidente estaba siendo destruido ya habían venido las invasiones bárbaras, invasión bárbara tras invasión bárbara, porque no solo estaban las guerras góticas entre el Imperio Romano Oriental, Justiniano, sus generales, Belisario y Narcés, intentando reconquistar la península italiana de manos de los godos, sino también vendrían años después los longobardos,
que eran aún más feroces que los godos. Entonces, la ciudad de Roma se despobló, pero sin embargo, en este momento tan crítico de la historia, que esta época ha sido considerada por algunos como el peor tiempo para estar vivo, porque había cambios climáticos, pestes, etc. En ese momento se crea arte que aún hoy produce la admiración de personas que no son católicas, pero que sin embargo son cultores de la música. Entonces, y eso nos demuestra la fuerza de la iglesia, cómo la iglesia es capaz no solo de hacer sobrevivir a la civilización, sino también en los peores momentos de elevarla. Oye, vamos a dar una probadita nada más de esto. Aquí lo encontré en YouTube, solo una probadita. ¿Sí? Un Está minutito. muy bien. Un minutito, Está vamos excelente. a ver. El Vexilla Regis Prodeunt de Domenico Bartolucci. Bueno, César, según algunos, esto ya no sirve para nada. Esto ya no atrae a la gente de hoy, ya no sirve, ya hay que deshacernos de ello, ¿no? Claro, hay que escuchar hay que darle a los jóvenes lo que los jóvenes escuchan en la calle, incluso en el tiempo de pasión. Y luego se sorprenden de por qué los jóvenes se quedan en la calle. Si les das a los jóvenes lo mismo que tienen en la calle, pues los jóvenes se van a quedar en la calle. Sería interesante ver una versión benedictina, podría ser de Solesma, del Vexilla Regis, también unos minutos, para ver con cuál se quedan nuestros televidentes. Vexilla Regis. Vamos a ver si... A ver, el segundo. ¿El segundo? No, el segundo es... No, el tercero. ¿Este? Ese, sí. Sí. Sí, ese. Ok, escuche. Vexilla Regis prodeunt, fugit crucis mysterium, quam vitam mortem pertulit, et mortem vitam protulit. Oye, César, y pues recientemente el cardenal de Lima hizo una crítica, ¿no?, a los católicos que tienen el gusto por la misa tradicional. Dice que no lo entienden, ni siquiera lo entienden. Pero yo pregunto, ¿no podemos llevar a la gente a tener cultura? ¿No podemos llevar a la gente a tener cultura? ¿No podemos llevar a la gente a tener cultura? no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar a la gente a tener cultura no podemos llevar
O sea, ¿es imposible que niños entiendan esto, que adultos entiendan esto? Yo creo que no. Yo Mire, creo que no. padre, yo le Es digo, como, a ver, permíteme nada mis más. abuelas entendían esto. Si conocían algún himno gregoriano, era junto con el Salve Regina, el Vexila Regis. ¿Por qué? Porque si bien no lo cantaban, porque era difícil, especialmente porque ellas escuchaban en la Catedral de Arequipa el Vexila Regis de Palestrina, lo cierto es que los hispanoamericanos estábamos muy familiarizados con este himno. ¿Por qué? Porque las catedrales hispanoamericanas, entre ellas la de Lima, perdón, seguía la regla de Sevilla, que era, podríamos decir, el alma ecclesiae indiane, ¿no? La madre de las iglesias de las Indias. Y el Viernes de Pasión, o más generalmente el Miércoles Santo, este himno era entonado mientras se ejecutaban las ceremonias de ancestral origen cruzado de la reseña o arrastre de caudas. Esa ceremonia todavía se conserva en la Catedral de Quito, en Ecuador, y consiste en un traje de luto muy lujoso, ¿m? Donde el obispo con capucha, los canónigos salen y el obispo bate un estandarte por el suelo mientras se canta el Vexila Regis. Y esa ceremonia de la reseña o del arrastre de caudas era una adaptación de las ceremonias que los cruzados tenían para homenajear a un capitán muerto en combate para nuestro Señor. Y se hacían con el Vexila Regis. Eso duró en Arequipa hasta 1965. En Ayacucho, en el centro del Perú, esa costumbre duró hasta los 80. Y una periodista que fue a hacer un libro sobre Ayacucho decía que algunos dicen que esta costumbre está prohibida por Roma, pero lo hacían en la catedral porque tal era el peso. Y el único lugar donde se conserva es Quito, la catedral de Quito, la reseña o arrastre de caudas. No hay ningún documento que la prohíba. O sea que si es que algún obispo quiere hacer en su catedral con los canónigos la ceremonia de la reseña, la puede hacer. Ahora, en esa ceremonia se cantaba el Vexila Regis. Entonces, los hispanoamericanos antiguos podían estar familiarizados con ese himno. Y como dijo alguna vez la Comisión de Liturgia del Episcopado Peruano en 1937, más vale la liturgia en latín explicada a un niño por la catequesis que la liturgia en vernáculo sin ninguna catequesis. ¿Qué es lo que está pasando ahora, no? Es lo que está pasando ahora. Por más que tú lo hagas en vernáculo, en el dialecto de los jóvenes, con figuritas, con lenguaje de señas, si no hay una catequesis, si no hay una explicación, no sirve de nada. Y las personas que van a la misa en latín, que he conocido, por el mismo hecho de ir con el misal, o incluso si van sin el misal, por el mismo hecho de, exacto, misal diario, ¿no? Misal. Sí, exacto. Yo podría regalarle uno al cardenal Castillo, pero, y el mismo cardenal Castillo tuvo ese misal, el mismo cardenal Castillo está escupiendo su infancia, porque el cardenal Castillo era sobrino, él dice, yo jugaba a ser sacerdote cuando era niño, él era sobrino de Monseñor Ignacio Arbulú Pineda, obispo de Huánuco, que era un defensor de la misa tradicional hasta 1979, era el único obispo que defendía la misa tradicional en el Perú hasta 1979, en el tiempo de la prohibición de facto de Paulo VI. Y él la defendía. Él incluso era corresponsal de Monseñor Lefebvre, porque escribía cartas a Icón, Monseñor Ignacio Arbulú Pineda, el tío de el cardenal Castillo. Pero bueno, hay lavados de cerebro masivos a veces, ¿no? Mira, yo quiero decir algunas cosas sobre esto. En nuestro tiempo, por ejemplo, la gente ve en Netflix, que no recomiendo Netflix para nada, ¿verdad? Pero la gente ve películas en turco, en coreano, en ruso, en polaco, con subtítulos. Y nadie dice, no, es inútil que vea estas películas, no las entiendes. Oye, estas tienen subtítulos. Además, que en nuestro tiempo hay gente que habla inglés, francés, hay gente políglota,
cada vez son más los jóvenes que por propósito laboral necesitan aprender otros idiomas, ¿verdad? Ahora, también pienso lo siguiente. A los pastores de la iglesia no nos corresponde también como parte de nuestro trabajo de elevar al ser humano, primero llevarlo al cielo, lo más importante, pero como parte de ese trabajo no nos corresponde elevarlo en la cultura, o sea, aún a los que son pobres, ¿los vamos a dejar en su pobreza cultural los pastores o nos toca ayudarlos a que se eleven también culturalmente? Porque lo que se está haciendo ahora es, bueno, como la gente tiene poca cultura, los jóvenes de hoy tienen poca cultura, entonces rebajemos el nivel cultural de la liturgia para ponerlo a su nivel. En lugar de decir, vamos a ayudar a estos jóvenes que las ideologías de moda están destruyendo, están deformando, vamos a formarlos, vamos a hacerlos cultos de verdad. Es que los pobres también pueden aprender y tienen capacidad de aprender. El problema es que no hay quien les enseñe. Y si los pastores de la iglesia decimos, bueno, pues estos pobres que se queden en su pobreza cultural también, entonces, bueno, eso no me parece realmente... Claro, es como el pastor que dice, ¿qué pasaría si un pastor dijera, las ovejas se pueden cuidar solas? ¿Sería un pastor? Pues no, no. Sería un cómplice del lobo, en el mejor de los casos, ¿no? Así es. Ahora, es un mito eso de que la gente no entendía la liturgia. Es un mito que hay que desmontarlo, ¿no? Había estos misales, como el que acabo de mostrar. Tú tienes seguramente otro. Había muchas versiones, o sea, diferentes editoriales publicaban los misales, latín, español. La gente los comprabas una vez en la vida porque te servían para todo el año, para todos los años, ¿verdad? Y podías poner, incluso calcular la fecha de Pascua con tus tablas de móviles, podías poner los datos de tu familia, de matrimonios. Así es, sí. Sí, era, y ahora, bueno, los católicos que por su propia cuenta, en medio de la persecución, buscan la misa tradicional, los católicos tradicionalistas de ahora, son todavía más formados, porque ellos sí que tienen que hacer un esfuerzo para encontrar lo que buscan, a pesar de la persecución, tienen una decisión más firme de conocer la liturgia tradicional y se forman, ¿no? Entonces, decir que no le entiende nada más porque sí, me parece, no sé. Es un insulto porque no es un razonamiento, no es un argumento válido, es un insulto porque el mismo Monseñor Castillo, cuando hizo su primera comunión, tenía un misal de fieles. Y el mismo Monseñor Castillo no sabía latín, pero sin embargo practicaba la religión cuando era niño, igual que su mamá. Su madre, lo que era una mujer muy católica, formó a él y a su hermano mayor, Ismael Castillo Matasoglio, mártir de la pacificación del país porque fue asesinado por la guerrilla del MIR en 1965. Entonces, él sabía que su hermano y su madre y su padre, que también era un oficial de la Guardia Civil peruana, que conocía también la fe y que era miembro de la Acción Católica, todos ellos vivieron una vida plenamente católica con su misa en latín y no se creían la Divina Pomada. Esperemos. Bueno, la Divina Pomada a veces se creen, por ejemplo, los novios en una boda de hoy, cuando no entienden lo que es la misa, entenderán todas las palabras que se dicen en la misa, pero no entienden qué es la misa. Entonces piensan que la misa es parte de su show del día de su boda y sí que se creen algunos la Divina Pomada, ¿no? Entra la novia como si fuera una actriz de Hollywood, todo mundo con las cámaras así, y toda la gente que está en la boda, que entiende todas las palabras de la misa, está así, filmando al novio, filmando a la novia. Cuando se hace presente Cristo en el altar, a nadie le importa a Cristo, lo que importa es que el vestido de la novia esté arreglado, que no se mueva, claro. no se le mueva. Y todavía alteran la liturgia para complacer al hombre, porque cambian las lecturas, le piden a los novios que elijan las lecturas. Por ejemplo, muchos eligen el himno de la caridad como epístola, cuando en verdad el himno de la caridad habla sobre la contemplación de Dios, la caridad, porque el objeto de la caridad es Dios.
y el prójimo en la medida en que Dios nos ha mandado a amarlo. Y le ponen el himno de la caridad. Yo he visto una boda verdaderamente aberrante en donde la parte más larga prácticamente de la boda fueron las peticiones, las famosas peticiones, en donde había peticiones para el novio, peticiones para la novia, y cada momento donde venían todos los amigos a rezar las peticiones eran largas parrafadas de elogios y de contar anécdotas, como decir: te pido, Señor, porque fulanito de tal siga siendo tan divertido como en la vez en que fuimos a tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cosa totalmente aberrante. Se casan de blanco a veces sin tener ningún mérito, creyendo que pueden engañar a Dios. Entonces, esa es la verdadera divina pomada. Ese es el verdadero abuso. No los católicos que sufren la persecución y el martirio moral por manos de los poderosos, como es el caso del cardenal Castillo, que son insultados, humillados. No son ellos. No son ellos. Mira, yo quiero decirle también a la gente que está viendo esta transmisión, lo más importante, creo yo no es no estar equivocado. En la tradición católica, lo más importante, en lo que insistían los santos, es en entender qué misterio se celebra en la misa, más que entender cada palabra que se dice en la misa. Sino entender de qué se trata, qué está sucediendo allí, y también se puede contemplar. Aun si alguien no entiende nada de latín, pero imagínate, estás en una misa, en una liturgia donde escuchas un coro cantando de esta manera, como acabamos de escuchar, donde ves la reverencia del celebrante, del sacerdote, de los acólitos que están enfrente. Eso también se puede contemplar y también ayuda a elevar la mente a Dios, el pensamiento a Dios. Pero mira, quiero aprovechar, César, porque no me aguanto las ganas de leer una oración políticamente incorrectísima de la liturgia tradicional. Mira, está en el jueves de ceniza, la oración colecta del jueves de ceniza. Pongan atención los que están viendo la transmisión, porque es una oración políticamente súper incorrecta. Ahí va, pero es la oración que se rezó por siglos el jueves después de ceniza. Dice: oh Señor, que te ofendes con la culpa y te aplacas con la penitencia. Escucha benigno los ruegos de tu pueblo suplicante y aparta de nosotros el azote de tu ira, que con nuestros pecados merecemos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Me parece políticamente incorrecta. Yo creo que muchos no soportarían hacer esta oración, que sin embargo es una oración compuesta por la Madre Iglesia. Dice: el Señor se ofende con la culpa. Es que ya se nos ha olvidado esa dimensión del pecado. Algunos se refieren nada más como reglas, romper reglas. Pero no. El pecado es una ofensa a Dios, pero luego dice que Dios se aplaca con la penitencia. Esta enseñanza ya no se escucha, César, en muchos grupos católicos. En muchos púlpitos católicos no se habla de la necesidad de aplacar la ira, porque para empezar, ya ni se cree que Dios tiene una ira. Entonces, si Dios no tiene ira, no hay por qué aplacarlo, menos con penitencia. O sea, todo lo que significa esto de que Dios se aplaca con la penitencia. Sabemos que en primer lugar lo que aplaca la ira de Dios es el santo sacrificio de la misa. Eso es lo primero, lo más importante que aplaca la ira de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz, actualizado en la Santa Misa. Pero, unido al sacrificio de Cristo, nuestra penitencia también aplaca la ira de Dios. Y ya no se nos dice eso. Cuando la gente escucha en Cuaresma al sacerdote decir desde el púlpito que en tiempo de Cuaresma tenemos la oportunidad de aplacar la ira divina con nuestra penitencia. Luego dice aquí: aparta de nosotros el azote de tu ira. Yo creo que muchos dirían: no, ¿cuál azote de cuál ira? Dios no tiene ira y menos azote. Y luego dice que con nuestros pecados merecemos.
O sea, en esta oración la iglesia reconoce que nuestros pecados merecen la ira de Dios, merecen el azote de la ira de Dios y por lo tanto tenemos que hacer penitencia. Pero imagínate cuántos buenistas, cuántos infectados de misericorditis en este tiempo dirían, esta oración ya no es necesaria. No tiene ni sentido rezarla porque ese no es el Dios en el que creemos nosotros. El Dios en que creemos nosotros nos enoja, para empezar, no puede tener ira. Es siempre bueno. Y no, Dios no castiga. Sí. A lo único que obligaría sería al gozo, ¿no? Es el Dios que obliga a la alegría, ¿no? Es parecido a Kim Il-sung, quizás, ¿no? Al líder supremo de Corea del Norte, que hace que todo el mundo aplaude y todo el mundo se ría, ¿no? Ese sería quizás esa idea de Dios que tienen. Pero es interesante también revisar lo que la iglesia escoge para hoy día, domingo de pasión, primer domingo de pasión, ¿no? Okay. Porque en este momento de la pasión, las imágenes sagradas son veladas, ¿no? Se velan. Así es, las imágenes. Muy importante. Yo lo voy a hacer, yo lo hago en privado también, eso se hace en la iglesia, ¿no? Pero yo lo hago en privado por devoción personal. Pero si quieres explicarnos por qué significa eso. Porque estamos entrando al gran luto de la iglesia, ¿no? Al gran luto, a la gran ocultación de la imagen de Dios que es nuestro Señor Jesucristo, que va a ser ocultado en el sepulcro y va a ser velado a nuestros ojos. Y luego ascenderá, y cuando asciende, consumará su sacrificio y ministrará ante el altar de Dios, traspasando la cortina de los cielos, ¿no? Y ese es el tiempo del merecimiento, en que la iglesia militante disfruta de las gracias que nuestro Señor le ha conseguido con su sacrificio, pero todavía plenamente no se ha unido a Él, como será en el fin de los tiempos, ¿no? Todo esto es también una prefiguración. El tiempo de pasión es también una prefiguración de esto. También no hay Gloria Patri en el introito, en el lavabo. Se suprime el salmo al pie del altar, ¿no? Para, podríamos decir, componer el lugar, en los términos de San Ignacio, de la mayor de las desolaciones y de las injusticias, ¿no? Que es la de la crucifixión de nuestro Señor, ¿no? En la epístola del primer domingo de pasión de hoy día, San Pablo nos presenta a Cristo como Pontifex Futurorum Bonorum, el pontífice de los bienes futuros, que se ofrece a sí mismo en la atmósfera por la redención del hombre. El gradual y el tracto abundan en la atmósfera opresiva de la traición. Sigo leyendo de mi artículo de Adelante la Fe. Y el gradual y el tracto abundan en la atmósfera opresiva de la traición y de la persecución, del desatamiento absoluto de las fuerzas demoníacas contra Cristo y por ende contra su iglesia. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Ese es el... me parece que ese es el... a ver, eso está en el gradual, en el tracto está, en el tracto previo al Evangelio. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Dígalo ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud. La voz dolorosa de la iglesia, que es es el Salmo 128, ¿no? Que la iglesia pone en el tracto del Domingo de Pasión. La voz dolorosa de la iglesia parece clamar en la liturgia un misterio ominoso. La persecución y tradición generalizadas que conoció en sus orígenes, marcada con el sello del primer viernes santo, retornará en plenitud al final de los tiempos. A ver, estoy poniendo el artículo que mencionas, ese es... Enmudezcan los vientos, meditación musical para el tiempo de pasión, ese es, sí. Ok, para que usted vaya a leerlo directamente al sitio Adelante la Fe, ahí está el título para que luego lo lean con calma y lo reflexionen. Escrito por el doctor César Félix Sánchez. ¿Y qué ocurre?
¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos, César? A ver. Estamos en el cuarto, en el quinto pasaje, antes de un video de YouTube que se llama Eripe me domine y saepe spugnaverunt me. ¿No? Mucho, ahí, un poquito arriba, ahí. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Dígalo ahora, Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Entonces, mucho me combatieron desde mi juventud, traducen algunos misales. Entonces, la juventud de la iglesia, ¿cómo fue? Fue una juventud de persecución terrible. Nuestro Señor mismo, en el último momento de su vida en la tierra, sufrió una persecución increíble. Y ahora parece que la voz dolorosa de la iglesia nos quiere recordar cómo el sello del primer viernes santo, de este primer momento de pasión de Cristo, se replicará también en la vejez del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Esta mucha angustia que ha sufrido el cuerpo místico de Cristo y el cuerpo físico de Cristo, en estos momentos se replicará al final de los tiempos. Y el evangelio de este día es el capítulo 8 de San Juan, 46-59, y ahí es cuando se ve la confrontación entre el fariseísmo y nuestro Señor. Decía el padre Castellani que podríamos resumir la doctrina de nuestro Señor con la frase combatió el fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo también. Es el atribuir a nuestro Señor un carácter demoníaco. Entonces, porque dicen los judíos, ahora conocemos que estás poseído por algún demonio, lo acusan de endemoniado y de samaritano. Y Jesús les responde, yo no estoy poseído por el demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado a mí, pero yo no busco mi gloria, hay quien la promueve y la vindique. Y ahí se proclama anterior a Abraham, o sea, cuando lo están persiguiendo, él se proclama más Mesías. Interesante. Y ya se nota en toda la liturgia en estos días un gran ambiente de confrontación. Y en ese sentido, el tiempo de pasión nos debe servir para reafirmar el carácter doloroso del tiempo que vivimos. Es decir, reafirmar que estamos viviendo la pasión de la iglesia. Y edificarnos y prepararnos espiritualmente para soportarla con todo lo que eso conlleva. Así es. No, pues muy interesante. Realmente es una riqueza la que hay en los misales, en el misal tradicional. Es una riqueza lo que hay en la liturgia milenaria de la iglesia. Y bueno, tanto se ha escrito y se sigue escribiendo, ¿no? Sobre oraciones específicas, sobre fiestas, sobre gestos, sobre signos litúrgicos. Hay tanto que se sigue escribiendo porque cuando uno conoce la liturgia tradicional entras en un universo católico que se nos robó, ¿no? Pero que nos pertenece. Es un patrimonio litúrgico, espiritual, teológico, también pastoral, hay que decirlo, porque también otro mito es que la liturgia tradicional no es nada pastoral. Es decir, no sirve para llevar las almas al cielo, porque la pastoral es eso. La pastoral es conducir las almas a la vida eterna. Ahora, si entendemos como pastoral simplemente entretener gente y hacer actividades para la gente, bueno, sí, entonces en ese sentido la liturgia tradicional no es pastoral. Pero si se trata de llevar las almas a la vida eterna, claro que lo es.
Bueno, César, pues estamos llegando ya al final del programa. Ha sido muy interesante. No sé si quieras dar un comentario final para los que nos están viendo. Nos queda esta semana de pasión y luego entramos en la Semana Santa. Claro, que era conocida como la segunda semana de pasión, era la Semana Santa, y el Domingo de Ramos era el segundo domingo de pasión. Así es, así es. ¿Qué nos dices como comentario final? Bueno, para mí es la época más maravillosa del año. Hay un villancico profano de origen anglo-norteamericano que es It's the most wonderful time of the year para la Navidad. Pero yo lo aplico a esta época, a la Cuaresma y especialmente al fin de la Cuaresma. Es el tiempo donde yo he alcanzado más gracias en mi vida. Y en verdad yo creo que todos debemos aprovechar las riquezas que nos da la liturgia de la Iglesia, las riquezas que nos da la piedad popular, porque en muchos de nuestros países todavía no se ha logrado destruir totalmente la piedad popular. Y muchas grandes verdades de la fe se expresan en las procesiones, ¿no? Y en los distintos cultos de piedad popular colectiva que se realizan en estos días, algunos de origen muy antiguo, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esas gracias, confesarnos, hacer penitencia, rezar el Santo Vía Crucis y tomar elementos de esta época, consolarnos en la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo para poder soportar este momento de crisis que estamos viviendo en el mundo entero y en la iglesia tanto como en la política y probablemente también en la economía. Muy bien, pues quedan todavía 2 semanas antes de la Pascua, así es que hay que intensificar el espíritu cuaresmal, hay que adentrarnos en el tiempo de pasión, en esa austeridad, en esa soledad, en ese dolor, en esa penitencia, así como el Señor se ocultó. Yo creo que también de algún modo deberíamos de ocultarnos del mundo nosotros hasta donde nos es posible, ¿no? Y seguir al Señor en su pasión, para que podamos también luego disfrutar la alegría de la Pascua. No solamente el tiempo pascual que viene, sino de la Pascua eterna, de la que esperamos participar, pero no habrá participación en la gloria de Cristo si no hay participación en la pasión de Cristo primero. Y es lo que nos toca hacer aquí en la tierra, de algún u otro modo. Pues muchas gracias, César. Muy interesante el programa. Vamos a rezar un Ave María para pedirle a la Virgen que nos ayude a vivir intensamente este tiempo de pasión y Semana Santa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Maria auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Conserven su fe hasta la próxima y que viva Cristo Rey.